Los primeros pigmentos con los que vamos a empezar a trabajar son los pigmentos de origen vegetal. Esto significa que son partes de plantas. En esta clasificación tenemos flores, cáscaras, hojas, tallos, frutos, semillas, cortezas y raíces. A todos ellos les vamos a extraer el color poniéndolos a hervir. Los pigmentos que tienen más dureza, como las raíces, los troncos, cortezas y semillas, hay que dejarlos remojar en agua toda la noche. Aquí yo tengo palo de Brasil y está empezando a soltar un poco de color. Y después vamos a poner a hervir todo el contenido, con todo y el agua y la corteza. Es importante dejarlos remojar en agua para que el color sea más intenso. Para todos los pigmentos de origen vegetal, sobre todo las flores, las cáscaras, las hojas y los tallos, es importante filtrarlos porque si no es muy difícil limpiar la fibra después de ponerla a hervir. Podemos hervir primero el pigmento en agua, filtrarlo y sacar todas las hojas y todos los tallos y luego hervir la fibra en el agua únicamente, o hacer una especie de bolsa de té donde vamos a poner todos los pigmentos y poner al mismo tiempo la fibra. Los frutos, como las moras, hay que machacarlos muy bien antes de ponerlos a hervir. Si no tienes un mortero, puedes utilizar una cuchara o un vaso y tiene que quedar como una pulpa. Respecto a las cantidades, en todos los pigmentos de origen vegetal vas a necesitar 100% del peso de la fibra que vas a teñir. Estamos trabajando con 4 gramos, entonces en todos los pigmentos vas a necesitar 4 gramos de cada uno. Para enseñarte este proceso, yo voy a utilizar cáscara de cebolla. En este plato yo ya tengo 4 gramos y voy a enseñarte el método de filtración que suelo utilizar. Necesitarás un pequeño trozo de gasa de algodón, y simplemente ponemos las cáscaras encima y hacemos una bolsa de té. A mí me gusta hacerlo así porque solamente necesitas poner a hervirlo una vez, el pigmento en una bolsa de té con la fibra, y gastas menos energía. La otra forma sería hervir la cáscara de cebolla por 1 hora y después sacar las cáscaras y utilizar solo el agua para hervirla con la fibra. Ahora aquí tengo mis madejas a base de celulosa y las madejas a base de proteína. Voy a tomar una de cada una. Para separarlas sin problema, tienes que encontrar el nudo y solo abrirlas. Aquí tengo la de lino, algodón, lana y seda, y vamos a amarrarlas todas juntas con otro hilo. Hacemos un nudo y colocamos la cebolla. Nos aseguramos de que vaya al fondo. Y colocamos el juego de muestras también. Te recuerdo que debe moverse libremente y tiene que estar la fibra y el pigmento cubierto de agua. Si no, podemos agregar un poco más. Y lo vamos a poner a hervir por 1 hora. Es importante usar utensilios de madera porque algunos pigmentos reaccionan con los utensilios de metal. Después de 1 hora vamos a sacar la fibra, dejarla enfriar y enjuagarla con agua solamente
hasta que el agua salga clara. Entonces, aquí está el resultado. Primero aquí tenemos la lana, la seda, algodón y lino. Antes de ponerla a secar, es importante que la marques para que no se confundan con las otras muestras. Vamos a tomar una tira de papel y anotar que esta es cebolla. Y este fue el primer baño, entonces voy a ponerle 1. Y ahora lo vamos a dejar secar. Si el agua todavía tiene color, puedes reutilizarla para teñir un segundo juego de muestras. Aquí yo tengo el segundo baño de cebolla. Es mucho más claro, pero todavía tiene color. Entonces también vamos a documentarlo. Ponerle un papel. Marcarlo como el segundo baño de cebolla. En el teñido natural se utiliza mucho el segundo baño para obtener diferentes tonos y también variantes de color en el reteñido. Puedes guardar el agua, si todavía tiene color, para utilizarla después en un frasco de vidrio en el refrigerador. Y si no, simplemente la desechas. Recuerda que entre más baños tenga, más claro será el color en la fibra. Si te gustó el tono del segundo baño, puedes experimentar poniendo la mitad del pigmento para obtener tonos más claros. Al ser pigmentos de origen natural, es un poco más complicado obtener la misma tonalidad en los segundos baños, pero los primeros baños, con la proporción de 100%, son casi siempre muy consistentes. Una vez que estén secos, los puedes poner en un muestrario como este. Aquí tengo los hilos de lana, seda, algodón y lino, el primer baño y el segundo. La absorción del color es distinto dependiendo de la base de la fibra. Las fibras de origen animal, las de proteína, son más intensas que los colores a base de celulosa. Listo, ya tenemos nuestras primeras muestras.